Amén. Muchas gracias, mi hermanito Arnulfo, por abrir el programa en esta noche con esta preciosa oración. Vamos a dejar el tiempo a nuestro amado hermano Hugo Yalauparri desde el Perú. Nuestro hermano tiene a cargo los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Hugo. Ponga su micrófono, ponga su micrófono. Ahí está. Buenas noches, hermanos, a todos. Si es que hay interferencia, me avisan, por favor, para apagar la cámara. Bien, vamos a empezar con las alabanzas, hermanos. Voy a cantar esta alabanza eh, eh, que menciona a la deidad, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Padre amado, Padre amado, Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por animarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Amén, hermanos. Siguiente alabanza, número 30. Gracias, Dios. Bien, cantemos. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstreme tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Aleluya. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén, hermanos. Siguiente alabanza. Vamos a ver, 37. Bien, dice: a Jehová invocaré. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén, hermanos. Siguiente alabanza. Vamos a ver.
que dice acá, la 43, cuán grande es Él. Bien. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén, hermanos, amén. Sigamos con las alabanzas. 6-5. Muy bien. Te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad.
te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Amén, hermanos. Perdón. Bien, sigamos. 115. Acá está. Vivamos por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vivo por Cristo. Vivo por Cristo, confiando en vida, me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirle mi alma anheló, porque me ha dado tal prueba de amor. Yo hoy me rindo por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de Él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Amén, hermanos. Última alabanza. 152. A ver. Listo. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la roca principal. Amén, hermanos. Entonces, cantemos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresque el alma, satisface todo tu ser. Cristo es el lirio del
el valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén, hermanos. Gracias, hermano Rigoberto. Muchas gracias, mi hermanito Hugo. Gracias por esos cánticos que han sido entonados para la alabanza, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga siempre ese precioso ministerio que el Señor le ha dado. Vamos a dejarle el tiempo en este momento a nuestro amado hermano Argelio Rocha desde Nicaragua. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Argelio. Amén, hermano Rigoberto. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias, hermano Rigoberto, por darme la oportunidad, el privilegio de presentar al hermano expositor de esta noche. Su nombre, Víctor Manuel Castillo Hidalgo. Lugar y fecha de nacimiento, Huehuetenango. Nacido en 1979. Edad, 46 años. Estado civil, soltero, nacionalidad Guatemala. Sus padres, Artemio Raúl Castillo Ávila, allí entre paréntesis unas iniciales QEPD. Su mamá, Esperanza Viuda de Castillo, tiene 8 hermanos. Bautismo en Huehuetenango, un 26 de julio de 1999, a los 19 años de edad. Bautizado por Everardo Sigüenza, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio de los labios de un grupo de jóvenes estudiantes suramericanos de la Universidad de Abilene, Texas. Dicho grupo, encabezado por el hermano Eugenio Luna Bill, Richardson, Everardo Sigüenza. Estudios seculares, bachiller en ciencia y letras, estudios bíblicos, participación en diversos seminarios del estudio de teología por correspondencias, diploma en Biblia del Instituto Bíblico de Occidente, IBO. Vamos a seguir la biografía del hermano. Con la ayuda del Señor y de sus padres se estableció una obra en Aldea Palmira Vieja, municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango, donde actualmente se reúne un pequeño grupo de cristianos. Actualmente se encuentra sirviendo a la Iglesia del Señor en Jumas, zona 6, Huehuetenango, en distintas áreas en la obra del Señor, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Esta ha sido la presentación del hermano expositor de esta noche, Víctor Manuel Castillo Hidalgo. Ahí estamos, hermano. Muchas gracias, mi hermano Argelio, por presentarnos al expositor de esta hermosa noche. Voy a dejarle Amén, hermano. a mi hermano Hugo Garzón desde Bolivia. Nuestro hermano Hugo Garzón estará haciendo la oración por la palabra y por el expositor en esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Hugo. Gracias, hermanitos, oraremos. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti con humildad y gratitud. Te pedimos por tu siervo Víctor Castillo de Guatemala, quien ha sido llamado para exponer tu palabra sobre el llamado de Dios. Te rogamos que lo llenes de sabiduría, claridad y valentía, que su corazón esté sensible a tu guía y que sus palabras sean dirigidas por tu espíritu. Padre, prepara también los corazones de quienes escucharán, para que reciban el mensaje con fe
obediencia y disposición. Que ese tiempo sea de edificación, exhortación y transformación, y que muchos puedan entender y responder a tu llamado conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermanitos. Amén. Muchas Amén. gracias, mi hermanito Hugo, por esta preciosa oración. Vamos a dejarle el tiempo en este momento a nuestro amado hermano Víctor Castillo desde Huehuetenango, Guatemala, con el tema El llamado de Dios. Adelante, mi hermanito Víctor. Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Espero que bueno, que se escuche, ¿verdad? Que esté funcionando bien el audio. Un placer y un privilegio, hermanos, el poder estar con ustedes por este medio y una bendición para mí. Una vez más, ¿verdad? Creo que es la segunda vez que fui invitado a compartir la palabra del Señor con ustedes. Pues gracias, ¿verdad? Por la presentación. Siempre la honra y la gloria es para nuestro buen Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos ha elegido, Él es el que nos ha llamado, hermano, para que nosotros le sirvamos. Sí, parece que ahí hay un error, ¿verdad? Que yo cometí, porque no es este grupo de estudiantes que vinieron aquí a Guatemala, a esta ciudad de Huehuetenango, pues no eran de la Universidad de Abilene, sino de la Universidad de Harding, si no estoy mal, y si no, quizá el hermano Everardo, que creo que está también presente, ¿verdad? Me puede corregir. Esto ocurrió hace unos 26 años aproximadamente, y yo me siento muy feliz, hermano, muy dichoso, lleno de gozo, porque el Señor me llamó, ¿verdad? Para servirle, para lograr el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Y esa es una bendición, hermanos, tan grande, y yo estoy seguro de que todos compartimos eso en Cristo Jesús, de haber sido llamados por el Señor, porque nosotros nada hicimos, hermanos, por nuestra propia cuenta, por nuestra iniciativa. Aquí quien tiene todos los méritos, ¿verdad? Es el Señor, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que mueve todo, hermanos, para que entonces cada uno de nosotros, pues, haya podido conocer el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos convertido en hijos de Él, ¿verdad? Pero porque Él es el que nos llamó, hermano. Y nosotros, pues, simplemente fuimos obedientes al llamado del Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces, qué bendición tan grande, un placer, hermano, estar con ustedes. Son pocos minutos, ¿verdad? Los que tenemos para compartir de la palabra. Pues yo quiero invitarles desde ya a buscar en el libro de Mateo. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Vamos a basar nuestro tema acá. Y no sé, hermano Chamalé, hermano Rigoberto Chamalé, si eh, voy a presentar el tema, si van a haber preguntas después o los hermanos van a preguntar, ¿verdad? Así durante el transcurso de la lección. No sé, ¿cómo me puede usted apoyar ahí en cuanto a la información, hermano? Sí, hermano, usted expone el tema y luego tenemos 20 minutos para comentarios y preguntas. Padre Celestial, 20 minutos. Yo pensé que iba a decir 30 segundos, hermano. Ah, muy bien. Entonces, con la ayuda del Señor, hermano, vamos a leer en Mateo capítulo 21. Vamos a buscar en el versículo 28 al versículo 32. Voy a hacer una lectura entonces de esta porción de la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero.
pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí tenemos, hermanos, nuestro texto, nuestra porción que nos va a servir como fundamento de nuestro tema, ¿verdad? El llamado de Dios. Aquí encontramos una parábola y en esta parábola encontramos de forma extraordinaria al maestro de maestros, ¿verdad? Porque eso es lo que nos revela esta parábola a Jesús como el maestro de maestros frente a un grupo de líderes judíos. Sabemos nosotros, hermanos, que los líderes judíos casi siempre fueron acérrimos rivales, ¿verdad? Opositores de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo de su ministerio, quizá con algunas excepciones por ahí, pero el Señor Jesucristo se está dirigiendo a este grupo de líderes, hermanos, que eran principales sacerdotes. Parece que esto ocurre según el contexto, ahí por donde estaba el templo, y se dirige a los ancianos del pueblo y les enseña, hermano. Pero también hay otro grupo de personas, al parecer ahí escuchando al maestro, como lo son los publicanos y los pecadores, o sea que tenemos un contraste, ¿verdad?, en la audiencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Eh, Personas que eran vistas ante la sociedad como lo peor, publicanos, pecadores, pero también tenemos a un grupo de líderes judíos, personas con mucho conocimiento de la Biblia, con mucha experiencia, un conocimiento grande, podemos decir, de lo que es la ley de Moisés, lo que nosotros conocemos entonces como el Antiguo Testamento. Y el significado de la parábola es nítido porque tenemos estos dos grupos entonces de personas frente a nuestro Señor Jesucristo. Aquí podríamos estar pensando en escribas, podríamos estar pensando en sacerdotes quizás, ¿verdad? Principales, ¿verdad? Ancianos del pueblo. Y luego el Señor, hermanos, le hacen una pregunta que pues él no les da una respuesta porque utiliza de mucha sabiduría para enfrentarlos, porque sabemos de que ellos están buscando eh, encontrar una falla, un error en Jesucristo, pero el Señor es Dios mismo, ¿verdad? Y jamás iban a poder encontrar una falla en el Señor. El tiempo todavía no había llegado para Cristo, hermanos. Sabemos de que él voluntariamente se entregó a la muerte y él conocía perfectamente el tiempo en que le tocaba entonces pasar por ese sufrimiento tan grande y por la muerte, pero parece que hasta este momento todavía no. Entonces el Señor aprovecha para dar una enseñanza a estos líderes, a todas estas personas que están en ese lugar y les dice, les cuenta la historia, hermanos, acerca de un hombre que tenía una viña y que tenía dos hijos y que les da una orden, ¿verdad? A cada uno de ellos. A uno le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña y el hombre se muestra renuente, dice que no quiere, pero luego arrepentido va y hace lo que su padre le ha ordenado. Y tiene al otro, se presenta al otro muchacho también a quien el Señor le da una orden para que vaya y que trabaje en su viña, pero aquel hombre dice, voy a ir, pero no fue. Y la pregunta del Señor es que quién de los dos hizo la voluntad de su padre. Y este grupo de personas responde que el primero. Y luego viene, ¿verdad? La palabra fuerte, digamos, del Señor, hermano, clara, directa, diciéndoles de que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque
porque por lo menos los publicanos y las rameras le creyeron y le obedecieron a Juan el Bautista cuando él estuvo en su ministerio público también. Pero en el caso de los líderes religiosos, los líderes del pueblo, pues ellos no quisieron obedecer, hermanos, a este profeta que, como Jesús dijo en una oportunidad, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño, dice, en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, aquí tenemos, hermanos, estas palabras que enseña nuestro Señor Jesucristo a este grupo de personas, y el texto que por último yo les estaba citando, pues es del escritor Lucas en el capítulo 7, versículo 28 al versículo 30, para que nos podamos dar cuenta entonces de que hubo personas que fueron obedientes al Señor y personas que fueron desobedientes. El hombre de la viña, al parecer, representa a Dios, ¿verdad? Representa a Dios, y están los hijos. Está el hijo obediente y está el hijo que es desobediente, aunque el hijo obediente a veces también se muestra renuente, como lo acabamos de leer y lo acabo de expresar también, ¿verdad? Pero al final aquel hombre hizo lo que su padre le había ordenado, o sea que atendió el llamado de su padre para ir a ese terreno, a esa viña, a trabajar. ¿Qué es lo que encontramos acá, hermanos? Lo que yo quiero compartir con ustedes en este tema del llamado de Dios es que tenemos un llamado que hace Dios a todo el mundo, hermano. O sea que podríamos decir que es un llamado universal. Un llamado universal. Y también encontramos que hay oportunidad para trabajar, o sea, hay mucho campo para trabajar, pero quisiera enfocar este tema, hermanos, hablando de nosotros como hijos de Dios que somos, los que estamos en este momento a través de esta transmisión, ¿verdad? Que se está haciendo, pues todos somos hijos de Dios, y si hay algún amigo, pues también a él le respetamos y le invitamos a convertirse en un hijo de Dios, ¿verdad? Que pueda obedecer al llamado que el Señor hace. Pero el enfoque es para nosotros los que ya somos hijos del Señor. Aquí tenemos en la versión 60, donde tenemos un subtítulo que dice parábola de los dos hijos. Un hijo obediente y un hijo desobediente, pero le decía que el llamado es universal. Encontramos que el padre de estos muchachos se acerca a sus hijos de una manera directa. Eso es lo que yo alcanzo a ver, hermano, se acerca de una manera directa porque es el padre, porque él siente el derecho de acercarse a sus hijos, de pedirles y más aún de darles una orden directa a sus hijos, porque usted como padre que es, tiene ese derecho sobre sus hijos de darles una orden, y lo que usted espera es de que sus hijos sean obedientes a ese mandato que usted les está dando, porque usted así los ha instruido, porque usted así les ha enseñado y es lo que usted espera que ellos sean obedientes. Entonces siente el derecho de pedirles que vayan a trabajar a la viña. Y lo que encuentro también es de que a ambos los trata, digamos, íntimamente. Eso es cierto que es una orden que les da, pero lo hace íntimamente, como que los trata con mucho cariño también, porque un padre puede dar una orden, pero a la vez lo hace con delicadeza, ¿verdad? Lo hace con ternura, lo hace con cariño. El padre está llamando suavemente a sus dos hijos para ir a trabajar a la viña, porque así son los padres, hermano. Yo eso es lo que miro, un amor tan grande hacia sus hijos que los trata con ternura,
con cariño, tiene ese derecho y siente que tiene ese derecho. Pero algunas veces también el padre tiene que ser un poco más drástico con sus hijos porque sus hijos se rebelan, porque sus hijos son desobedientes y tiene que mostrar cierta autoridad. Como dice, ¿verdad? A veces él le puede llamar suavemente, pero a veces también puede ser con una vara, con un cinturón. No sé cómo le puedan decir en su país, ¿verdad? Algún objeto que se utilice para corregir a un hijo. Y Dios es así, hermanos, con nosotros como hijos que somos de Él. Nos llama suavemente, pero a veces también puede ser que el Señor utilice un ladrillo, ¿verdad? Por decirlo de una manera, un pedazo de madera que nos va a lastimar, nos va a causar dolor, pero hasta ahí nada más, no nos mata. Es un golpe que nos da, que nos causa tristeza, nos causa dolor, pero lo hace el Señor para que nosotros podamos reaccionar porque nuestra conducta delante de los ojos del Señor no es la mejor. Y algo que alcanzo a ver también en este párrafo que estamos viendo de estos dos hijos, en este llamado que hace el Señor a los dos hijos, es de que es Él el que toma la iniciativa porque siempre ha sido Dios el que toma la iniciativa. Es como decir un impulso divino. Y espero explicarme en esto, ¿verdad? No, no quiero decir de que el Señor se deja llevar por las emociones, como ocurre con nosotros, ¿verdad? Que los seres humanos muchas veces somos muy emocionales y muy impulsivos. Lo que quiero decir con esto de que es un impulso del Señor es de que ese es un anhelo que tiene Dios para que nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Él, porque Él es el que toma la iniciativa. Dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que todo comienza con el Señor. Él es el que toma la iniciativa. Viene a mi mente también la historia de la mujer samaritana, hermanos. ¿Quién fue el que llegó primero a aquel pozo en el horario del mediodía, cuando aquel calor está siendo muy abrasador? ¿Fue la mujer o fue Jesús? Si usted revisa la historia, el que toma la iniciativa, el que llega primero es Jesús, porque él quiere lograr algo grande en la vida de esta mujer. El llamamiento, hermanos, que hace Jesús a esta mujer antes, hermanos, es porque el Señor ha tomado entonces la iniciativa. Hay una serie, hermanos, que está circulando en el internet, ¿verdad? Acerca de la vida de Jesús, que está muy interesante. Usted solo puede buscarla ahí, ¿verdad? Como la serie más reciente de la vida de Jesucristo. Y yo le recomiendo que la mire porque está muy excelente. Solo que yo no puedo pronunciar, ¿verdad? Esa palabra que está en inglés, pero solo con que usted la busque como la serie más reciente de la vida de Jesús, la va a encontrar. Y esa parte, hermano, donde Jesús tiene este encuentro con la samaritana, es algo verdaderamente muy conmovedor, porque era una mujer que de alguna manera había sido despreciada por los judíos, porque era samaritana. Y tal vez podemos decir que ambos se despreciaban, no se llevaban bien, pero el Señor Jesús termina conquistando el corazón de aquella mujer, ¿verdad? Y aquella mujer es obediente al llamado del Señor y se convierte en hija de Dios a través de ese impulso divino, porque Él es el que toma la iniciativa. El Señor es el que atrae a todos los hombres por la enseñanza del Evangelio. Si usted me acompaña en la segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a hacer una lectura ahí en este texto de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 en el versículo 14 dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. De esa manera es que el Señor, hermanos, nos ha llamado a todos nosotros, a nuestros hermanos en Tesalónica y en todo lugar, hermano, en toda época, desde que
el Señor Jesucristo resucitó y los apóstoles están predicando, hermanos, el llamamiento para servirle al Señor ha sido a través del Evangelio de Jesucristo, no a través de ningún otro medio, hermano. No es a través de ser una persona muy carismática. No es malo ser carismático, pero a veces las personas son atraídas por la personalidad carismática de alguien, aunque no se le predique el Evangelio. A veces es por medio de un mensaje que está distorsionado, pero que se esconde en la personalidad carismática. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay predicadores que buscan conquistar almas, como que ese llamamiento al final no es de Dios, sino que es de esa persona, hermano. No es de Dios, porque se está haciendo, utilizando artimaña. Y también hay predicadores en la iglesia del Señor que lo hacen de esa manera y tenemos que tener mucho cuidado con ellos y nosotros también mucho cuidado, hermanos, para que cuando nosotros prediquemos, enfoquemos el mensaje del Cristo crucificado, ¿verdad? Como decía el poeta, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Tú me mueves, Señor, y muéveme el ver tu cuerpo tan herido, y muéveme tus afrentas y tu muerte, y muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no tienes que darme nada porque yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Por qué, hermano? Porque aquel hombre, aunque no era un cristiano, estaba contemplando al Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado es el que nos presenta la Biblia, hermanos, y el llamado para el ser humano es a través del Evangelio de Jesucristo, no a través de artimañas, hermanos, no a través de mentiras, sino que es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El Padre llama a los hijos, llama a los dos para trabajar en la viña, pidió que los dos trabajaran. El llamamiento, hermanos, es universal. Eso es lo que significa, porque no solamente a uno le dice a los dos, y estos dos representan el llamamiento que hace el Señor a todo el mundo, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Venid a mí todos los que estáis cargados, los que estáis trabajados, y yo los voy a hacer descansar. O sea, ese es el llamamiento, hermano. Mateo capítulo 11, versículo 28. Luego vemos que el Señor convoca, hermanos, a los discípulos a evangelizar a las naciones, ¿verdad? Como usted lo conoce muy bien, según Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16. Y nos convertimos a Cristo a través de la predicación del Evangelio y somos llamados, hermanos, para trabajar en la viña del Señor. La viña del Señor podríamos decir que es la iglesia, ¿verdad? Tal vez en algunos casos podríamos pensar que es el mundo para poderlo trabajar y cultivar y traer almas a Cristo, pero veámoslo de esta manera, la viña del Señor, hermano, la viña del Señor es la iglesia, es el reino de Cristo, donde hay mucho trabajo que hacer, donde hay mucha actividad, hermanos, por hacer. No sé qué es lo que usted está haciendo en su congregación como hijo de Dios obediente que es. Que cuando el Señor le dice a través de la Biblia, hermano, lo que usted tiene que hacer y usted lo hace, usted es aquel hijo que hemos leído que no quería, pero luego fue e hizo la voluntad del Padre. Todo aquel que ya es hijo de Dios, pero no se involucra en el trabajo, en la obra, en la viña del Señor, no quiere cultivar la viña del Señor, hermano, es porque se niega a reconocer la autoridad de su Padre Celestial, se niega a reconocer el amor y la ternura con que el Padre le está llamando para trabajar. Gracias al Señor porque nosotros logramos entrar, hermanos, a formar parte de la viña del Señor.
Aquí hay hermanos en este programa, hermanos de Varones en Acción. Hay hermanos, yo estaba mirando de Colombia, como de nuestro hermano Arnulfo, ¿verdad? Cárdenas, que fue el que hizo la oración, nuestro hermano de las hermosas alabanzas, nuestro hermano Hugo de Perú, imagínense, nuestro hermano Argelio Rocha de Nicaragua, otro hermano Hugo Garzón de Bolivia, hermanos de Ecuador, como nuestro hermano John Hernández, y otro hermano también de Honduras, que al final estará con la sección de las preguntas, ¿verdad? Hermano Marvin Maradiaga. Hermanos de Centroamérica, de muchos lugares, hasta parece que hay hermanos de Estados Unidos conectados. Imagínense, ese es un llamado universal que nosotros lo hemos obedecido y formamos parte de la viña del Señor. Ojalá que nosotros seamos ese hijo obediente, que estamos haciendo, hermanos, la voluntad del Señor, porque hay una obra para trabajar. El padre le dice al hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Hay espacio para trabajar. Ah, el terreno es amplio, hermano, pero los obreros dice que son pocos y que por eso hay que orar, ¿verdad? Para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, el llamado, hermanos, en Cristo Jesús es el llamado para trabajar. No es un llamado para descansar, hermano. Y los que están descansando son los hermanos en Cristo que están muertos. Ellos son los que están descansando su cuerpo en el cementerio, su espíritu en el lugar de consuelo, ¿verdad? En el Hades, empezando a recibir el consuelo del Señor conforme a Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Están en el seno de Abraham. Hermanos, nosotros estamos vivos. Nuestro llamado es para trabajar, no para descansar ni para recostarse, sino para que nosotros podamos hacer algo en la viña del Señor, porque hay una urgencia de la llamada, porque dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Esa es la urgencia, hermanos, hoy mismo. No esperemos el día de mañana, no esperemos la semana entrante. Sé que algunos se manejan con agenda, ¿verdad? Pero eso es bueno porque significa que tienen muchas actividades para realizar, ¿verdad? Pero no estemos pensando, mañana lo voy a hacer dentro de 8 días para ir y llevar a cabo la obra que el Señor me está ordenando a hacer, porque puede ser que ese día no llegue para nosotros o para la persona que anhela. Por ahí hay alguien que anhela, hermano, que nosotros vayamos y le llevemos el mensaje. El llamado es urgente. Ve hoy a trabajar a mi viña. Hay un poema, hermano, que se llama el poema de los comedores de lotos. Así se llama ese poema de Alfred Tennyson del siglo XVIII. Y le voy a contar que este poema describe una historia cuando unos marineros deciden desviarse de su curso para visitar una tierra que ellos habían escuchado, que era una tierra encantada del eterno atardecer. Así se oía, hermanos, que era ese lugar. Y aquellos marineros toman la decisión de desviarse de su curso, o sea que ellos van para cumplir una misión, pero les gana la curiosidad, se desvían y buscan ese lugar del eterno atardecer y se encuentran, llegan a ese lugar y se encuentran eh, en un lugar que para ellos es hermoso. Ellos están disfrutando de ese lugar que está rodeado de la flor del loto, que es como una flor, digamos, por decirlo así, como un narcótico. Y cuando ellos están ya bajo los efectos de la flor del loto, en aquel lugar, lejos del lugar donde les correspondía estar cumpliendo con su misión, entonces ellos se sienten contentos, se sienten cómodos y dicen, de seguro es más dulce
el sueño que el trabajo. Es más dulce la orilla que las bregas, o sea, el esfuerzo de estar remando, ¿verdad? En esas barcas. Es más dulce el estar en alta mar, remando, luchando contra las olas y los vientos. No queremos luchar contra las olas y los vientos, dicen ellos. Y se dicen los unos a los otros, descansad, hermanos marineros, no viajemos más. Y ahí se quedan, hermanos, como que adormecidos, como que viviendo un ensueño, como que se olvidaron de sus deberes, se olvidaron de sus responsabilidades, de sus obligaciones, bajo los efectos de ese narcótico de la flor de loto. Ese es el poema de los comedores de loto de Alfred Tennyson del siglo XVIII. Estos marineros, hermanos, perdieron todo deseo de volver a su tierra natal y estaban completamente contentos de pasar el tiempo recostados en las colinas con su sueño, hasta que, según la obra de Homero, porque ahí aparece, hermano, de esta obra del griego Homero del siglo, ¿qué es? Octavo, la obra llamada La Odisea, dice de que hasta que Ulises, ¿verdad? Llega a ese lugar donde ellos están viviendo en comodidad y los logra rescatar y los saca de ese sueño, porque no es más, hermano, que un sueño. Están pasando el tiempo nada más. Entonces yo lo que le quiero decir, hermano, es de que mucha gente hoy en la viña de Cristo, y me refiero a los que somos hijos de Dios, hermano, son devoradores de la planta del loto. Parece que nos hemos acomodado a ya no hacer nada, ¿verdad? Y no cumplir con las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos dice, hijo, me voy a trabajar a mi viña. Y nosotros le hemos dicho, sí, Señor, voy, pero ya no hemos ido. Somos devoradores de la flor de loto, estamos viviendo en una tremenda comodidad, mientras que las personas están muriendo sin Cristo, mientras que las personas no están conociendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, que la depresión es la tercera causa, digamos, a nivel mundial de lo que es la discapacidad. Porque la depresión, hermano, lo lleva a uno a ya no hacer nada, a tirarse a la cama y los problemas ya no los enfrentamos. O sea que es una cuestión bastante seria, hermanos, pero la urgencia es de ir y trabajar hoy en la viña del Señor. Porque lamentablemente muchos trabajan, hermanos, pero solo en lo material. O sea, ahí sí no hay depresión. En lo material no hay depresión. Tratando de hacerse ricos, acumular riqueza, porque como dice este autor que también en algún tiempo fue cristiano, el famoso Max Lucado, tal vez usted lo ha escuchado, lo ha leído, que era uno de los ancianos de una iglesia del Señor en Estados Unidos, pero luego parece que lamentable y tristemente le ganó el amor al dinero y se convirtió a un grupo evangélico y ahí está sirviendo después de haber trabajado por años en la iglesia del Señor, hermano, y después de haber escrito tantos libros que de verdad tienen cosas muy, muy excelentes. Pero en uno de sus libros dice Max Lucado que la acumulación de riquezas es una defensa popular, dice, ante el miedo. Entonces, mucho líder, mucho cristiano, mucho hijo de Dios está más enfocado en lo que es lo material que en lo espiritual. O sea, sí tenemos que trabajar, hermano, tenemos que luchar, tenemos que estudiar y prosperar. El Señor nos lo permite. Pero hermanos, que sea Cristo el primer lugar en nuestra vida. Yo recibí un mensaje de un hermano, no voy a decir el nombre, por supuesto, ¿verdad? Que está atravesando por problemas bastante duros.
Y lo que él me dice en su mensaje es, hermano, creo que voy a volver a mi antiguo trabajo y voy a abandonar algunos ministerios en la iglesia porque necesito dinero. Bueno, no sé cómo usted lo vea, ¿verdad? Yo traté de aconsejarle al hermano. Hasta ahora no sé si él recapacitó, pero lamentablemente eh, eso fue lo que él me escribió, ¿verdad? Entonces, podemos decir que uno de estos dos hijos a los que el padre se dirige, le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Uno de estos hijos simboliza las grandes huestes de los supuestos seguidores de Cristo que profesan mucho, pero practican muy poco. Y la verdad, hermanos, es de que el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros hagamos su voluntad, a que nosotros podamos ser obedientes a lo que Él nos está ordenando, porque lo que importa no es el decir, hermano, sino que lo que importa es hacer. Aquel hijo dijo, sí voy, o sea, dijo, hermano, sí voy, pero no fue. Pero el otro dijo, no quiero, pero al final fue. Entonces, lo que importa no es el decir, sino el hacer. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 17 que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad del Señor, ¿verdad? Permanece para siempre. Es hacer la voluntad del Señor. Entonces, recordemos, mis amados hermanos, que somos hijos de Dios, pero que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7 versículo 20 versículo 21. Amados hermanos, pues esa es la invitación que yo traigo para ustedes, ¿verdad? Porque, porque es lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Que vayamos y hagamos la voluntad del Señor. No sé, hermanos, tal vez ya me pasé mucho de tiempo, ojalá que nosotros seamos como aquel hijo, ¿verdad? Que al final fue e hizo la voluntad de su padre, porque en eso debemos de parecernos nosotros con el Señor también, porque el Señor fue obediente durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. El Señor hizo la voluntad de su padre y eso agradó a Dios, hermano. Eso le agradó a Dios porque este es mi hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Y Jesucristo hizo la voluntad de Dios y eso fue también al final muy doloroso para el Señor, pero lo hizo, hermano, y gracias a lo que Él hizo, nosotros pues llegamos a constituirnos en hijos de Dios, para que nosotros podamos reavivar eh, la chispa del amor que nosotros teníamos al inicio, cuando nosotros nos acabamos de convertir, cuando nosotros íbamos y compartíamos la palabra del Señor con tanta pasión, hermanos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todo el mundo le estábamos predicando la palabra. Allá en Efesios, y voy a terminar con esto, el tema, hermanos, el tema de el llamado de Dios, ¿verdad? Habiendo visto esta historia de los dos hijos, pues en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante tenemos la carta que se escribe de parte del Señor a la iglesia en Éfeso, donde el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué puede significar el hecho que nuestros hermanos en Éfeso, allá en el primer siglo, hayan dejado su primer amor? Siempre hemos pensado en que es el entusiasmo que se tenía a un principio. Pues es muy probable también de que esta interpretación, pues, quepa aquí, ¿verdad? En lo que es esta porción que yo acabo
de leerles del libro de Apocalipsis. Porque hay algunas versiones que dice que ya no me amas como me amabas al principio, pero ¿en qué consistía el amor que tenían a un inicio estos hermanos? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, mi amado hermano en Cristo. ¿En qué consistía ese amor que ellos manifestaron a un inicio? Porque déjeme decirle algo. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta congregación, y tu arduo trabajo. Mire, era una congregación que trabajaba, estaba activa. Podemos preguntarnos nosotros como líderes en nuestras congregaciones, como predicadores, como hijos de Dios o como congregación, hermano, que sí puede ser que nosotros estemos muy activos, estemos haciendo muchas actividades como estos hermanos lo hacían. ¿Cómo es posible que habían dejado su primer amor si ellos estaban activos? Mire, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tenían como que estudios con estas personas y estaban mostrándolos quizá públicamente a estos falsos que ellos no eran realmente hijos de Dios. Parece que en cuestiones doctrinales esta congregación estaba muy bien y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, hermano. Quizá usted y yo estemos trabajando arduamente. Eso no es malo, hermano. Es porque el Señor conoce eso y quiere que lo hagamos. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. Hermanos, el primer amor podría estarse refiriendo al hecho de ir y enfocarse en lo que es más importante, hermano, que es ir y predicar el Evangelio del Señor. Ir y trabajar, hermanos, predicando el Evangelio de Cristo. Porque mucha gente necesita que nosotros le llevemos el Evangelio del Señor, el plan de salvación. Ir a predicar, hermanos, acerca del arrepentimiento. Porque tal vez podríamos estar muy enfocados en nuestras congregaciones, en muchas actividades, pero estamos olvidándonos de traer más almas a los pies de Cristo. Sabemos que el Señor es el que hace la obra, pero lo que nos corresponde a nosotros es ir y predicar el Evangelio. Está bien, hermanos, que nosotros mostremos la doctrina del Señor, que nosotros mostremos las enseñanzas de Cristo, hermano, que la iglesia del Señor es la única iglesia, porque eso es lo que la Biblia enseña. Que la iglesia del Señor, hermano, se debe de congregar todos los domingos para conmemorar a Cristo, hermano, algo tan hermoso, precioso, ¿verdad? De traer a nuestra memoria a Cristo por medio del pan, el jugo de uvas. Hermanos, que cantemos al Señor con toda nuestra fuerza, hermanos, cada domingo y cada día de reunión, que cantemos hermosos himnos a capela y que mostremos, ¿verdad?, que estas enseñanzas de que no se requiere de instrumentos musicales porque el Señor quiere que le cantemos con nuestras voces. Y muchas otras cuestiones en las que nosotros nos enfocamos, hermanos, que no son triviales, son de mucha importancia, pero que juntamente con esto podamos tener en nuestra agenda, hermano, en nuestros proyectos también, de poder ir y predicar el Evangelio, que volvamos a nuestro primer amor de predicar el Evangelio de Cristo a la gente que lo necesita. Hermanos, el Señor dice, ve hoy a trabajar a mi viña y ojalá que nosotros podamos atender ese llamado, que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias, mi hermanito Víctor. Gracias por este tema tan importante como lo ha sido el llamado de Dios. Vamos a aprovechar así rapidito, dejarle el tiempo al hermano John Hernández desde el Ecuador y luego nuestro hermano Marvin Maradiaga desde Honduras va a estar moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito John Hernández, con la oración, porfa. Buenas noches para todos. Vamos a orar. Alabado y glorificado sea tu nombre, amado Dios, por lo bueno, maravilloso y misericordioso que eres para con nosotros. Gracias por permitirnos
tener este maravilloso privilegio de recibir este tema correspondiente al llamado que cada uno tenemos. Danos la sabiduría, la fortaleza para poder valorar ese llamado, ya que ni siquiera somos dignos de ser llamados porque te hemos fallado y eso lo reconocemos. Pero tú en tu inmensa misericordia nos llama a servirte y todos los que estamos aquí estamos dispuestos a hacerlo de la mejor manera como tú lo dispongas. Gracias por la persona que utilizaste, por el hermano que utilizaste en esta noche para recordarnos ese llamado que cada uno ha recibido. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo pedimos esto, dando muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito John Hernández, por esta oración que se ha hecho al final. Pero vamos ahora con el tiempo donde tenemos la oportunidad de ondear sobre el tema, poder profundizar el tema, ya sea con una pregunta o con un comentario. Y este tiempo lo va a estar moderando nuestro hermano Marvin Maradiaga desde Honduras. Adelante, mi hermanito Marvin. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por el privilegio en esta noche. Gracias. Un abrazo. Y muchas gracias a mi hermano Víctor por ese tema tan importante que nos ha traído en esta hermosa noche. Una hermosa reflexión, el llamado de Dios. Y es que cuando el Señor llama, llama de verdad. Y yo siempre me he hecho una pregunta. Si recordamos nosotros qué estábamos haciendo o qué hacíamos, cuál era nuestra actividad cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos ha llamado, en qué momento nos llamó, qué estábamos haciendo. Y es que cuando el Señor llama, debemos de tener la diferencia y marcar la diferencia de que debemos de ser personas diferentes. Cuando el Señor nos ha llamado, debemos de marcar la diferencia, que ya no somos lo que éramos antes, no que somos una persona diferente. Hay muchos llamados en la Biblia. Me gusta cuando llamó a Mateo pasando, el hombre publicano pasando en la mesa, le dijo, sígueme, lo siguió. Pero uno de los llamados que a mí me llama la atención y me gusta bastante es el llamado de Zaqueo. Este hombre que era rico, era recaudador de impuestos. Y cuando este hombre hace el esfuerzo por subirse al palo porque era muy pequeño de estatura, me gusta cuando Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa, le dice. Mire cómo lo llama. Pero ¿qué pasa con Zaqueo? Zaqueo no es el mismo después de que el Señor lo llama. No es lo mismo. Él sabe que hacía fraude con lo que recaudaba y por eso le dice, si en algo he defraudado a los pobres, le dice, lo devuelvo cuadruplicado. Mire la diferencia cuando estamos en Cristo y aquel que está sin Cristo, cuando hemos recibido el llamado realmente de Dios. Y lo bonito, lo interesante es que lo que el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en un tiempo cuando nos llamó el Señor y hoy estamos en la luz verdadera, la luz de Cristo, porque nos ha hecho ese llamado divino y por eso estamos hoy aquí. Eso es lo interesante. Gracias, hermano, por ese tema. Así es que yo creo que ya tienen listos algún comentario por ahí, mis amados hermanos, alguna preguntita o un comentario para enriquecer más este tema que el hermano nos ha traído en esta hermosa noche. Adelante, soy todo oído. Mi hermano, ahí está mi hermano Víctor para escuchar cualquier comentario. Amén. Y si es una pregunta que no puedo responder, les voy a decir que no escucho, hermano. Ah, sí, no escuché, dígame. Muy bien. El llamado de Dios, ¿hace cuánto lo llamó usted, mi hermano, el Señor? Me llamó. El 25 voy a cumplir este año, cuando me hizo el llamado al Señor. Y aquí estamos sirviéndole. Nos llamó para servirle a Él. Amén.
Hubo una parte que no alcancé a escuchar, hermano, porque como que había interferencia. Solo lo último escuché de lo que usted dijo. Lo tengo. Se quedó frisada su cámara, hermano Marvin. Oh, lo sacó. Muy bien, hermanos. Mientras el hermano Marvin se conecta nuevamente, si hay algún comentario, alguna pregunta. Ahí está. Adelante. Adelante, hermano Marvin, El adelante. internet me saca de un solo. Vamos a ver. Yo creo que los hermanos han entendido bien el llamado de Dios. Todos tenemos claro ese llamado que Dios nos ha hecho. Mi hermano Ever Sigüenza. Hermano Ever Sigüenza de Guatemala, adelante con su comentario. Sí, buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Amén. Gracias a nuestro hermano que nos ha disertado ese tema que es tan importante y a la vez entender de que muchos piensan de que hay que tener un llamado especial para ir y predicar el evangelio, para rescatar a las almas, pero yo he entendido, he reconocido en la palabra que el llamado es para todos y cada uno de los que han nacido de nuevo del agua y del espíritu. En la congregación siempre digo, algunos tenemos el don, pero todos tenemos la responsabilidad de poder predicar el evangelio. Entonces todos somos llamados, aunque no tengamos un llamado especial de parte de Dios así extraordinario como algunos dicen. Entonces, gracias por ese tema porque nos ayuda a recordar que sí, necesitamos acudir al llamado no solo para decir que sí, sino para también obedecerlo y salvar a los perdidos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén, muchas gracias. Hermano Víctor, ¿algo que agregar a lo que dijo el hermano Ever? Amén, hermano, claro que sí. Quiero comentarles nuevamente que mi hermano Everardo ha sido mi maestro a lo largo de muchos años de mi cristianismo y vivimos aquí a unos cerca de 100 kilómetros de distancia. Él en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, y yo en Huehuetenango. Y de hecho, hermanos, les cuento con mucho gozo en mi corazón de que apenas el sábado, hace que 2 días, el hermano viajó de Quetzaltenango en moto a Huehuetenango para inaugurar una extensión del Instituto Bíblico de Occidente, el IBO, y que lo podamos empezar aquí en Huehuetenango también con 6 estudiantes. Entonces, el hermano siempre está activo sirviendo en la obra del Señor y yo me siento muy contento de poder escuchar un comentario de uno de mis maestros, ¿verdad? En una predicación que compartí con ustedes, porque cuando yo inicié mi cristianismo, yo decía, yo quisiera ser como hermano Everardo Almonte, y a él se lo manifestó, yo quisiera ser como usted. Y el hermano me dio una respuesta muy sabia en ese tiempo, que el Señor ha hecho un llamado para cada persona y que Dios tiene propuestos con cada uno, y aunque las cosas que van a hacer son diferentes, pero todo es para la honra y la gloria del Señor. Y eso que nuestro hermano comentaba es muy cierto, hermano, de que no se requiere incluso de tener grandes estudios bíblicos, ¿verdad? O ser originario de un país de gran importancia, ¿verdad? De renombre en el mundo, o de una ciudad de gran importancia, ¿verdad? Porque tenemos el ejemplo de la mujer samaritana que se encuentra con el Señor Jesucristo. Y cuando aquella mujer entiende que Jesús es el Mesías, hermano, ¿qué es lo que hace? Aquella mujer deja tirado su cántaro y sale corriendo a anunciarle a toda su gente que ha encontrado al Mesías que había sido prometido
por medio de los profetas, ¿verdad? Entonces, aquella mujer fue y anunció a Cristo Jesús. No necesitaba ser, podemos decir, eh, judía para poder anunciar el nombre del Señor. Era una mujer samaritana, pero que había llegado a comprender que Jesucristo, hermanos, había venido a morir por toda la humanidad y ella se fue, mire, a predicarle a toda la gente, a todo su pueblo, hermanos, de que el Señor era el Mesías, ¿verdad? Entonces no necesitamos incluso tener estudios seculares, hermanos, muy grandes para poder hacerlo. Ni tampoco necesitamos tener 10 años en la congregación. Lo poco que vamos aprendiendo, hermanos, lo podemos ir compartiendo con las personas y como predicadores, líderes en nuestras congregaciones debemos enseñar eso también a nuestros hermanos en Cristo para que entonces el mensaje pueda ser multiplicado, ¿verdad? Porque ya no somos solo nosotros los que predicamos, sino también otros, ¿verdad? Los que llevan el mensaje del Señor a otras personas. Entonces, hermanos, para Amén. esto también se requiere de tener como que un poco de visión, ¿verdad? Un poco de visión, de pensar en grande, hermanos, de que no, digamos, vivir en nuestro propio mundo, nuestro cristianismo, sino el poder ver cómo, de qué manera podemos llevar el evangelio a otras personas en otros lugares también. O sea, que no nos conformemos solo Amén. con tener el mensaje nosotros, como lo hizo la mujer samaritana, sino el poder llevarlo a muchas otras personas también. En alguna oportunidad, hermanos, alguien le preguntó a una mujer llamada Helen Keller, esta mujer que vivió más o menos allá por el año 1950, que fue autora, activista, oradora estadounidense, conocida mundialmente como símbolo de superación. Después de quedar sorda y ciega a los 19 meses de edad, aprendió a comunicarse y se convirtió en la primera persona sordo-ciega en obtener un título universitario y fue defensora de las personas con discapacidad, pero alguien le preguntó una vez a esta mujer, ¿qué podría ser peor que la ceguera? Porque como ya ven que era ciega. Y ella respondió que lo peor sería tener la vista y no tener visión. Entonces, Amén. hermanos, la verdad es de que el Señor nos ha abierto nuestros ojos y ahora nosotros debemos ser visionarios y volver al primer amor, como yo les decía, compartiendo la parte de Apocalipsis y volver a predicar el Evangelio, hermanos, regresar a eso que hacíamos antes de llevar las Amén, noticias hermano. nuevas a los que lo necesitan, hermanos. Tengo dos manos levantadas ahí. Mi hermano Víctor Garzo y mi hermano Pedro Bato después. Vamos a ver. Gracias, hermano. Hermano Víctor. Y me fue. Ponga su micrófono. Hermano Víctor Garzón de Bolivia. Bueno, mi hermano Pedro, vamos a darle el chance mientras el hermano Víctor se repone ahí. La historia, nosotros hemos conocido casos de líderes religiosos que se dicen de que han recibido un llamado de Dios. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado en esto porque en el Antiguo Testamento aparecieron falsos profetas que decían, Dios me habló diciendo. Entonces decía Dios al profeta fiel, yo nada le he dicho a este. Entonces Dios establece la diferencia entre aquellos a quienes realmente Él no ha llamado, sino que su propia invención dicen, Dios me reveló, Dios me dijo tal cosa, y así le mentían al pueblo judío, y el pueblo judío terminaba creyendo una mentira. En la actualidad sucede lo mismo. En el mundo religioso, que es tan extenso, han levantado personas diciendo, Dios habló conmigo, Dios me lo dijo en mi oficina, Dios me lo dijo en el dormitorio. Y mucha gente les ha creído de que creen de que Dios le habló y han introducido herejías en el mundo religioso. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto de que cuando Dios nos llamó,
y sale un sectario, un líder, un reverendo, un supuesto apóstol diciendo, bueno, Dios a mí me ha dicho, Dios me llama. Y lo dice por televisión, lo dice por la radio. Entonces los cristianos verdaderos necesitamos tener mucho cuidado. Si realmente aquella persona ha recibido el llamado de Dios o es pura falsedad. Esto nosotros debemos de orientar a la iglesia también, porque no todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan. Gracias, hermano. Amén. Totalmente de acuerdo. Gracias a usted, hermano Pedro, por el comentario. Totalmente de acuerdo. Así es. Mi hermano Víctor Garzón, no sé si está ahí o... Hermano Víctor Garzón. Me quedo con la mano levantada. Hermano Argelio Rocha. Amén, hermano Marvin. Vamos a dar un poco de aporte allí al tema, ¿verdad? Importante el tema del hermano. Cuando Jesús cuenta esta historia, ¿verdad? De los dos hermanos que se le hace el llamado, pues uno dice no y obedeció, otro dijo sí y no obedeció. Ya. Pero ese es un contexto histórico, un contexto judío. El judío muchas veces quiso seguir a Jesús, pero como ellos tenían un gran ministerio, un ministerio de honor, y supuestamente ellos pensaban que estaban sirviéndole a Dios y no era así, entonces decían sí, pero luego mejor se quedaban en su ministerio. Entonces dijo Jesús, ¿verdad? Irán adelante las prostitutas, los cobradores de impuestos y todo esto. Esto se refiere, y podemos ver hoy en día el mundo. El mundo religioso es muy difícil que nosotros podamos predicarle al mundo religioso o aunque le prediquemos, lo difícil es que ellos se puedan convencer del verdadero llamado de Dios porque ellos tienen un llamado muy equivocado. Ahora, si nos vamos al mundo pecador, es más fácil que ellos puedan entender el llamado porque ellos reconocen el pecado, pero el mundo religioso no reconoce su pecado y siempre van a decir, sí quiero llegar a la iglesia, pero no van a llegar. Ese es mi pequeño comentario, hermano. Adelante. Gracias, hermano Argelio. Gracias por ese Amén, comentario. hermano. Hermano Víctor, respecto a lo que el hermano Pedro decía, podemos entender que hay un llamado falso y un llamado verdadero. ¿Ah? ¿Qué podemos abordar ahí acerca de lo que el hermano Pedro Bate nos dijo y es que es positivo? Sí, hermanos, realmente abundan los supuestos, ¿verdad? Profetas de nuestro tiempo que son muy osados, ¿verdad? Muy atrevidos en decir de que el Señor les ha hablado. Y como también abundan, son masas de personas, hermanos, que ignoran la palabra del Señor. Entonces terminan creyéndole a estas personas toda la sarta de mentiras, hermanos, que ellos dicen, pues. Y la verdad es de que mucho pueden decir, pero muy poco pueden hacer. Mucho pueden decir, pero muy poco pueden hacer. Y eso me lleva a pensar un hombre dice que conversaba con un sacerdote de esos que practicaban el brahmanismo, ¿verdad? Con un brahman en la India, esos que creen en muchos dioses, ¿verdad? Y le preguntó, ¿podría usted decir como Cristo? La pregunta fue esta, ¿podría usted decir como Cristo, yo soy la resurrección y la vida? Y el hombre contesta, por supuesto que sí. Y luego le dice, pero ¿podría usted conseguir que alguien le creyera? Y, y es posible que sí, ¿verdad, hermano? Pero es allí que Cristo demostró su superioridad, porque las palabras del Señor estaban respaldadas por su carácter y por sus hechos, y demostraba su poder divino para acallar a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira a un profeta moderno decir, el Señor me habló, o yo puedo hacer algo, ¿verdad? Porque el Señor me ha dado un poder. Ahí es donde a nosotros los cristianos nos gustaría estar presentes para hacerle preguntas a esa persona, ¿verdad? Preguntas bíblicas.
y vamos a darnos cuenta que esta persona va a quedar completamente en ridículo, porque lo que utilizan son más que todo mentiras, ¿verdad? Puras falacias, y lo hacen también, eh, hacen como que, hacen creer que todo lo que dicen tener, dicen poseer, es real, ¿verdad? Pero es como que se manejan bajo muchos trucos, ¿verdad? Entonces, es una realidad, hermanos, el mundo está como que muy engañado, ¿verdad? Por estos falsos profetas, y a mí me gusta mucho comentar cuando estos hombres escriben, hermanos, en sus redes sociales que ellos vienen hablando de parte de Dios, y a mí me gusta preguntarles, pero pues lamentablemente ellos nunca responden. Pero sí he tenido la oportunidad de que los seguidores de ellos hasta me mandan solicitudes de amistad para seguir y poder conversar acerca de lo que es ya la verdad bíblica, ¿verdad, hermano? Y un saludo ahí para nuestro hermano Pedro Batres, ¿verdad? Que tuve el honor de conocerlo también en las conferencias nacionales en la ciudad de Quetzaltenango el año pasado. Pues seguramente no se recuerda de mí, pero tuve el gusto de estrechar su mano y de tomarnos una foto en esta actividad donde lo encontré, y fue una bendición muy grande para mí porque durante muchos años había escuchado acerca de él por boca de otros hermanos que fueron alumnos de él aquí en Guatemala. Muchas gracias, hermano, por sus palabras. Que Dios le bendiga en su ministerio, hermano. Dios le bendiga a usted también, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, mi amado hermano, por ese comentario. No hay más manitos levantadas. Creo que llegamos al tiempo. ¿Me escuchan, verdad? Internet está fallando mucho. Creo que también el hermano que comentaba acerca de los líderes, ¿verdad? Religiosos ahí. Me dejó No paralizado sé el internet. si, no sé si el hermano, creo que también es mi tocayo, creo que se llama Víctor. No sé si el hermano, creo que parece que se quedó como una fotografía nuestro hermano, ¿no? Ya lo Ah, sacó. hermano Argelio Rocha, es verdad. Ajá. Sí, a mí me llama mucho la atención de que el Señor se dirige a los líderes judíos, ¿verdad? Porque estos eran los que guiaban al pueblo, hermanos, estos se esperaba que ellos fueran los que pudieran conducir al pueblo por un buen camino, pero lamentablemente, por su orgullo, por su arrogancia y por una vida, hermanos, de corrupción espiritual que tenían, pues no lo pudieron hacer, ¿verdad? Pero también me preocupa el hecho de que nosotros trabajamos en el liderazgo, hermano, en el pueblo del Señor, que es la iglesia en nuestro tiempo. Nosotros somos los que estamos luchando por servir a la iglesia y por guiarlos, pero hay una carga muy grande de responsabilidad en nuestros hombros, hermanos, para que nosotros podamos hacer bien este trabajo, ¿verdad? No a la perfección, porque solo Cristo es perfecto, pero sí que luchemos, hermanos, para que nuestro servicio que presentemos a la iglesia sea un servicio en amor, con amor y por amor, pero fundamentado siempre en la palabra del Señor, ¿verdad? Y que cuando se requiera animar a nuestros hermanos, hay que animarlos, hay que alentarlos a seguir adelante, pero cuando se tenga que decir la verdad acerca de algo, que la digamos en amor, pero que no dejemos de decir la verdad y que podamos guiar bien al pueblo del Señor, hermano. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Amén, hermano. Gracias, mi hermanito Víctor, por la respuesta que le ha dado a cada comentario, y gracias, hermano Víctor, por tocar un tema muy importante, como lo ha sido el llamado de Dios, y ojalá que ese llamado que Dios nos ha hecho a todos podamos obedecer el propósito
la misión que Él nos ha encomendado realmente. Y que Dios bendiga su ministerio, hermano Víctor, un tema muy, pero muy importante, un tema que a la vez nos pone a reflexionar de cómo estaremos nosotros llevando el llamado que Dios nos ha hecho. Me parece que tengo una pregunta más. Vamos a dejarle el tiempo al hermano John Hernández desde el Ecuador. Con él cerramos el segmento de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito John Hernández. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Pues yo pienso que en este tema del liderazgo, antes de querer dirigir, debemos aprender a ser dirigidos. A nosotros los seres humanos, hablando en términos castizos, en palabras directas, a veces nos gusta eh, mandar, pero nos cuesta obedecer. Entonces, en ese sentido, cuando sabemos obedecer, sabemos hacer caso, llamémoslo así, podemos establecer un equilibrio entre autoridad y amor, porque hablo de autoridad porque tenemos una autoridad que la Biblia nos confiere, nos otorga para poder dirigir. Nosotros no llegamos a ocupar determinados puestos solos ni los tomamos por nuestra propia cuenta, sino que a medida que vamos desarrollando nuestros dones, vamos llegando a donde Dios quiere que lleguemos dentro de la congregación. Pero si aplicamos autoridad sin amor, puede eso terminar en un abuso de poder, puede terminar en algo que se vuelve más bien una dictadura. Y el amor sin autoridad se vuelve débil, permisivo. Entonces, ambos extremos son malos, pero creo que todo está en la humildad, en aprender a obedecer primero. En el caso mío particular, pues antes de llegar a donde llegué, en los lugares donde estuve, yo primero me dejé enseñar, me dejé guiar, aprendí a escuchar y luego cuando me fueron permitiendo trabajar, eso mismo que apliqué cuando me tocó obedecer y que todavía lo sigo haciendo, sigo obedeciendo. Eso mismo lo apliqué con los hermanos a los cuales de una forma u otra me tocó dirigir. Muchas gracias, mi hermano. Adelante, hermano Marvin. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escucho. Ok, perfecto. Bueno, gracias al comentario de mi hermano John. Muchas gracias. El internet me está sacando a cada rato, creo que hay muchas fallas ahorita. Pero el tiempo ya llegamos de minutos 20 ya de preguntas y comentarios, ya llegamos, amados hermanos. Y yo le agradezco a mi hermano Víctor por ese tema una vez más. Y agradezco a todos mis hermanos que han hecho posible, pues, que ese tema sea más aún todavía. Muchas Amén. gracias. Dios les bendiga. Un abrazo, hermano Víctor. Que Dios bendiga su ministerio, su vida, su familia. Un abrazo hasta Guatemala. Mi Amén, hermano hermano Rigoberto, Marvin. Un abrazo para usted también, hermano de- Marvin. desde aquí de Honduras, recíbalo. Así es. De Honduras, ¿verdad? Sí, claro. Solo he logrado conocer Tegucigalpa o una San Pedro parte, Sula.
una parte de Tegucigalpa nada más. Ah, yo aquí en San Pedro Sula me reúno. La Iglesia Ah, de mucho Cristo, gusto, hermano. barrio Medina de San Pedro Sula. Qué bueno, hermano, mucho gusto de saludarlo y conocerlo. Amén, igualmente la orden. Hermano Rigo, paso el micrófono. Muchas gracias, hermano Marvin, por moderar ese tiempo de preguntas y comentarios. Una vez más, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos a nuestro hermano Víctor por este tema tan interesante, tan importante. Ojalá si el hermano tuviera material sobre este tema que nos lo pudiera compartir y así pues hacerle llegar a los hermanos que están solicitando ese material, ya que es un tema que se vive a diario y que se debe de analizar a diario de cómo estamos llevando el llamado de Dios. Realmente, hermano Víctor, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, le damos las muchas gracias y gracias por el esfuerzo que usted ha puesto para podernos dar este tema. Ahí también agradecerle a todos nuestros amados hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Así que, mis amados hermanos, cerramos esta plataforma con invitarlos para el próximo miércoles a las 9 de la noche para que usted se pueda conectar con la plataforma de Varones en Acción. Buenas noches, Dios los bendiga. Muchas gracias por todo, hermano. Gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga. Abrazos para todos. Amén, amén. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, ñañitos. Buenas Bendiciones. noches, bendiciones para todos. Amén, hermano Bendiciones Dios. a todos. Hermano Filegonio. El próximo miércoles, no se lo pierdan.